Bueno, ahora Juli, y bueno, hola el equipo de Manguear, en cualquier caso, yo soy Mauricio y voy a estar presentando y explicando el challenge que me dieron a resolver para evaluar mis conocimientos sobre backend. En este caso, lo que se me pedía mientras cargaba la pantalla era realizar una API REST que devuelva Hello World, o sea, una API relativamente sencilla, pero con dos requisitos fundamentales. En la primera, usar una función lambda de AWS y que ésta sea expuesta, mejor dicho, a la hora de devolver por consola esta función, tiene que ser mediante API Gateway. Antes de comenzar a resolver esto y explicar qué es lo que hice, me gustaría, quizás también para evaluar, eh, responder algunos contenidos teóricos, empezando por acá, a qué se refiere este objetivo. En primer lugar, por lo que estuve averiguando y a lo que corresponde en base a la función lambda de Amazon, llamamos una función lambda en este contexto a un código o una función, una API, lo que sea, que se ejecuta mediante eventos o espera una respuesta en base a eventos. ¿Qué quiere decir? Que se ejecuta sin necesidad de tener un servidor. Estos son con solicitudes HTTP, como vamos a ver en un futuro, y no necesita para su ejecución ninguna gestión con alguna organización o algún servidor. Simplemente, como bien mencioné antes, es mediante eventos, mediante estos servidores. No, mejor dicho, mediante estos eventos de URL. Muy bien. En este caso, vamos a ver en un futuro que el evento que vamos a elegir es el get de HTTP, pero eso lo dejamos más bien cuando lo veamos en el código que hicimos en Python. Vamos a empezar primero configurando el entorno. Yo ya para adelantar estuve configurando todo lo que es mi entorno sobre Ubuntu. Lo primero que hice fue descargar las dependencias fundamentales para el funcionamiento del framework de serverless, que es precisamente necesario para funcionalidades de Amazon, como la Lambda, por ejemplo. En este caso lo que hice fue, como yo ya tenía descargadas estas dependencias, me fijé qué versión tengo, tanto del Node como lo del package management del Node. O sea, los paquetes de manejo de estos dos. A su vez también tuve que descargar el serverless, yo ya lo tenía descargado, simplemente verifico que esté y qué versión tengo. Así que en este caso voy a proceder ya a la creación del directorio y configuración del mismo. En este caso lo primero que tengo es la creación de un directorio, al cual yo llamé manguear. Una vez ya confirmado esto, voy a proceder a navegar por serverless a través de este. Podría haber instalado directamente, pero en este caso pienso que es más fácil y pienso que incluso está más cómodo navegar por las opciones e incluso interactuar más con este framework desde consola. Así que ahora vamos a ver, cuando despliega, nos va a dar una serie de opciones, de templates para elegir a nuestra API. Yo, como dije, voy a resolverla en Python y como bien dice el challenge, tiene que ser mediante una API Gateway. Entonces, lo que significa esto es que necesito un endpoint público para mi solicitud HTTP. En este caso, la API va a actuar como intermediario entre esta solicitud y mi función. Entonces, me viene genial para crearla. Voy a llamarla igual que mi directorio. La vamos a poner manguear. Y simplemente vamos a esperar. Como bien también mencioné, de momento no necesitamos ningún servidor para levantarlo. Entonces, esta aplicación vamos a utilizarla sin ningún tipo de servidor para su funcionamiento. Ahora, cuando nos va a pedir que verifiquemos credenciales o entremos en alguna app antigua, simplemente vamos a ignorarlo y ya podemos dar comienzo a la configuración y desarrollo de la API. Bueno, configurado el entorno, como dijimos, vamos a ignorar esta parte
Y ya simplemente, una vez que nuestro eh, sistema operativo, que en este caso es Linux, verifique las credenciales y de visto bueno para empezar a configurar el entorno, simplemente vamos a dirigirnos a nuestro directorio creado. Yo voy a usar Visual Studio y ya vamos a empezar a ver qué dependencias se descargaron y cómo podemos hacer para mejorarlas, o en este caso cumplir con los requerimientos que queremos. Perfecto. Una vez descargado todo este directorio desde Ubuntu y conectado a Visual Studio, lo que vemos es que ya el proyecto se inicializó desde el template del framework serverless con la configuración que elegimos, que en este caso funcionaría para Amazon Web Servers con Python y para desplegar solicitudes HTTP desde un endpoint. Lo primero que vemos a simple vista es un subdirectorio serverless que lo único que va a tener es un meta.json que lo único que va a contener son los metadatos necesarios para el funcionamiento tanto de este framework como para levantar la funcionalidad Lambda. Vamos a ignorarlo porque ya está todo configurado por default en base a la configuración que elegimos antes. Y lo que tenemos acá es un directorio de manguear que ahora, si bien vamos a esperar a que cargue, va a contener tanto el subdirectorio que creamos como una carpeta para el endpoint, una carpeta en Python para generar nuestra API, o mejor dicho, que desarrollemos la API, un gitignore y un readme. Estos dos archivos fundamentales, que son el del endpoint como el del handler, que va a contener la API, vienen predeterminadamente configurados con su esqueleto, pero esto no quiere decir que estén bien, así que ahora en vivo voy a tratar de proceder a codearlo. Primero lo que voy a hacer es desarrollar desde cero nuestra API y tratar de explicar en base al desafío que yo tenía, qué es lo que hice, por qué le di este formato que elegí, el uso de buenas prácticas y el resultado esperado. Muy bien, para esto lo primero que tengo que hacer es importar la biblioteca de JSON, porque si bien el challenge me decía que yo podía usar cualquier tecnología, en este caso, el mensaje a desplegar tiene que estar con el formato JSON y además el serverless funciona con esta función, con este tipo de bibliotecas para compilar el lenguaje. Así que vamos a importarlo y a nuestro lenguaje, en este caso Python, hacer un lenguaje no tipado, va a simplemente codificar por consola o por solicitud nuestro mensaje al formato de JSON. Una vez creado esto, vamos a proceder a crear la función de la API. En este caso, yo le voy a llamar Hello World porque es es el mensaje que al fin y al cabo me pide el desafío. Vamos a proceder a crear la función. Si bien no le vamos a dar un uso concreto, porque esto es una funcionalidad muy básica de ejemplo y simplemente para probar mis conocimientos, es muy importante para la funcionalidad lambda de AWS tener como variables para esta función dos cosas, un evento y un contexto. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Bueno, en este caso lo primero que tenemos acá es un evento, el orden es indistinto, pero el problema es que si bien no lo vamos a invocar, en el caso de que yo decido tener este paréntesis de variables vacía, el proyecto simplemente no va a inicializar y va a dar error. ¿Por qué? Porque en una funcionalidad lambda siempre tengo que tener como base un evento y un contexto. ¿Qué es esto? Bueno, en el caso del evento, lo que va a contener es la información de la solicitud que vamos a invocar desde la funcionalidad, lo que estábamos hablando antes de la solicitud GET del HTTP. Sin este evento, no voy a tener la información cargada al querer invocarla y va a fallar. Y el contexto, en este caso, lo que va a tener es la información del contexto
sobre el registro o solicitud. En este caso, insisto que no va a volver a tener nada, porque no se va a usar, pero si yo intentaría invocar por terminal una funcionalidad lambda sin un contexto y sin un evento, la función simplemente va a fallar porque no está cumpliendo con la firma del estilo lambda. Por ejemplo, si yo quisiera registrar una solicitud o seguir una solicitud, necesito sí o sí tener el evento que va a simplemente contener la información de la solicitud a invocar y un contexto que va a dar información sobre esa solicitud y a su vez va a seguirla. Aclarado esto, simplemente vamos a proceder a configurar. Hay muchas maneras de hacer una API. Se podría hacer mucho más sencilla, voy a ser sincero. Mismo como se pudo ver en un minuto, ya vino predeterminada incluso un esqueleto de funcionalidad, pero yo preferiría mostrarle cómo es que la pensé yo. Así que en este caso, lo que voy a hacer primero es definir una variable mensaje, a la cual le voy a poner, en este caso, es el Hello World. ¿Por qué estoy haciendo esto? Por una cuestión de buena práctica. En el caso de que yo en un futuro quisiera cambiarle la funcionalidad a este mensaje o que simplemente quiera yo que cambiarle el mensaje, sería una buena práctica definir una variable antes de entrar a una función o a un cuerpo de función ya predeterminado y cambiarlo. De esta manera, yo me aseguro tener una variable que se encargue únicamente de esto, tenga esta sola responsabilidad y simplemente cuando quiere invocar este mensaje y devolverlo, simplemente lo llamo desde otro cuerpo de otra variable. Vamos a tener un body o cuerpo, le pongo por simple buena práctica en los lenguajes el nombre en inglés, pero se podría llamar cuerpo también. Le voy a dar en forma de diccionario un formato JSON, en donde, como me pide el desafío, voy a generar una solicitud, message, donde voy a invocar ahora sí, como mencioné antes, esta variable. Ya por último voy a tener una última variable respuesta, que simplemente al retornar esta misma última, voy a tener ya el cuerpo del mensaje de la API listo para funcionar. Otra vez le voy a dar un formato JSON en donde yo voy a crear un diccionario. Esto es una lista, pido disculpas. Ahora sí, vamos. Esta API tiene que tener dos cosas fundamentales. Uno, un estatus de código, que es básicamente la entrada del HTTP. Yo, por una cuestión de default y por una cuestión ya estándar, les voy a poner una entrada 200, pero podría ser otra entrada tranquilamente. ¿Cuál es el problema de que si yo no le pongo un estatus a la entrada HTTP? Bueno, básicamente la solicitud no tiene un estado. Lo que marca el estatus del código es el estado de la entrada de la URL del HTTP. O sea, cuando yo ponga get desde el endpoint, va a tener que sí o sí verificar un estatus. Si no tuviera esto, bueno, básicamente no puede verificar su estatus, por ende no va a tener una entrada URL. Por otra parte, voy a invocar de vuelta a body y acá lo que voy a tener
Es simplemente el cuerpo del mensaje que está ahí arriba, pero con la librería json.dumps para convertir este cuerpo del mensaje en un formato JSON, como si me pide tanto el framework de serverless como el desafío. Ahí estoy invocando, como bien me marca el IDE, la variable body que va a tener en este caso el mensaje que es hello world. Bueno, ahora simplemente vamos a retornar esto último. Ya deberíamos tener el principio de la API configurada. Entonces, con esto que vamos a hacer, vamos a ir a nuestro serverless. Vamos a primero echarle un vistazo. Lo primero que yo veo es una organización. Como yo mencioné antes, nosotros estamos trabajando tanto sin organización como sin servidor. Lo más probable es que si yo a esto no lo comente o lo borre, al hacer el deploy, lo que seguramente pase es que vaya a fallar. O peor, ni siquiera me deje hacer el deploy correcto. Entonces, simplemente voy a proceder a borrarlo porque no necesitamos. No, no es obligatorio. No es necesario para este tipo de API. Simplemente voy a llamarlo. Y voy a eliminar su llamado y listo. Esto es lo que mencionaba antes. El evento al cual yo hice mención acá tiene una solicitud get para el HTML. Y acá sí ya tenemos los endpoints configurados para ya la URL de nuestra API. Tenemos el handler, que en este caso vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo con el nombre de la función correspondiente. Y tenemos el path que está vacío, pero nosotros, por una cuestión de buena práctica, vamos a darle un nombre que seguramente se vea al final de la URL. Perfecto. Con esto, de no mediar inconvenientes, podríamos ir abriendo la terminal y verificando si lo que hicimos no solo es correcto, sino que a su vez, al hacer el deploy y al verificar el estatus de nuestra API, se devuelva lo que se pida. Yo utilicé como base, en la cual no voy a negar que estoy viendo ahora, la documentación de Amazon y sobre todo la documentación que tiene con ejemplos de uso de estos servidores y uso de estos tipos de API para devolver con funcionalidades Lambda. Lo que dice la documentación, que antes de desplegar todo tipo de función Lambda, primero hay que verificar que esté funcionando correctamente de manera local. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se abre una terminal de Git o de Linux. En este caso yo tengo la Bash, no necesito hacerlo por consola, pero tranquilamente lo podría hacer desde la consola de Ubuntu. Y simplemente voy a escribir el siguiente comando para verificar que funciona localmente nuestro servidor. ¿Qué se espera desde ya? Que simplemente mi código de la API devuelva este mensaje, Hello World, con esta entrada message, pero que me marque el status y el body. O sea, que me ponga status y en este body me ponga todo esto de acá a invocar. Vamos a verificar si es cierto. ¿No? Entonces, como mencionamos, de no mediar inconvenientes, vamos a empezar a escribir esta función. Yo ya la tenía por default, por el hecho de haber subido antes a GitHub mi proyecto original,
pero vamos a recrearlo. Lo que voy a hacer es, a través de esta framework, invocar localmente a mi función lambda, pero que a su vez se maneje simplemente con la función definida en el endpoint, que en este caso es hello, como vemos acá. Entonces, lo que va a hacer esto es, a través de los endpoints, pegarle a las llamadas de las funciones y, de no mediar inconvenientes, que la llamada a esta función devuelva todo este cuerpo de respuesta en un diccionario en formato JSON, como bien lo definimos acá, y como bien lo definimos acá, donde se marque este estatus de código y el body, pero que simplemente devuelva este mensaje en formato JSON. Bueno, vamos a ver si estoy en lo correcto. Vamos a ver cómo empieza a inicializar por consola esta llamada. Pequeño error. Hoy no estuve en el directorio. Puede pasar. Ahora sí, volvemos. El error que pasó es que eso está en el subdirectorio manguear de la carpeta y yo no lo estaba llamando. Ahora sí empecé a inicializar. Pido disculpas por la desprolijidad. Perfecto, como lo habíamos mencionado. Lo que está devolviendo es todo este diccionario de la variable respuesta de mi API, poniendo en formato JSON tanto el status code, como estaba acá, como el cuerpo del body en formato JSON, o sea que me devuelve este mensajito de acá, todo esto de acá, invocando esta función. Bueno, ahora sí, ya vemos que funciona localmente nuestra función, entonces podríamos hacer ya el deploy. De no mediar inconvenientes entre todas estas cosas, el serverless deploy me debería dar la URL pública de mi API para no solo probarla localmente aquí por consola, sino que a su vez ya podríamos empezar a probarla por fuera con la URL dada. Perfecto. Bueno, ahí vemos que no solo se configuró correctamente todo este servicio, sino que a su vez me da un link público, una URL pública en formato GET, como la que habíamos definido acá, y a su vez me indica que salió todo bien. Simplemente ahora vamos a probar si localmente devuelve lo que tiene que devolver. Perfecto, genial. Ya podríamos decir que terminamos nuestro desafío en vivo. Lo que hice acá fue probar si el contenido de este link devuelve lo que se esperaba, que en este caso el desafío lo marcaba acá. Perfecto. Ya vemos que el mensaje contenido es este de acá. Bueno, espero que les haya gustado. Soy consciente de que si bien este desafío a nivel de desarrollo no fue muy difícil, más bien fue más intuitivo. Entiendo que esto sirve como práctica para ya proyectos mucho más grandes e incluso el haberme hecho practicar frameworks como serverless o mismo ya introducirme en lo que son las funcionalidades de Lambda para Amazon o en tareas de Amazon, sirve para proyectos más que nada con el ahorro de recursos, con servicios en la nube, mismo con desplegar solicitudes para proyectos grandes como el de Manguear. Entonces, bueno, esto es lo que aprendí con este challenge. Espero que les sirva. Estoy abierto a cualquier tipo de preguntas. Y bueno, muchas gracias desde ya por el espacio y por la confianza al darme esta oportunidad de presentar.